Buenísimo. Entonces son dos factores que influyen, la proximidad dentro de la red y la coincidencia de intereses, que puede estar manifestado como keywords dentro de las publicaciones, o los títulos, o información que está como texto no estructurado en los hashtags de los artículos, que muchas veces estos repositorios académicos tienen esta información disponible. Pero hay casos donde estos dos factores no necesariamente son suficientes para poder precipitarse. Un caso anecdótico, la colaboración entre Nicholas Christakis y James Fowler en el 2002, que se conocieron a través de un politólogo que era amigo común, que no era parte de su red de colaboración, Gary King, y venían de disciplinas distintas. Uno estudiaba medicina, el otro ciencia política, y terminaron trabajando juntos y aportando durante 20 años a la ciencia de red. Este es uno de los ¿cómo se llama? Casos que había sido difícil de predecir con los métodos de hoy en día. Y el método que propongo yo en este trabajo es utilizar los intereses, representar los intereses de los académicos como a partir de tópicos que estén relacionados, ya no uno a uno, así como tú tienes que estar estudiando lo mismo que yo, sino que podemos estudiar cosas que están relacionadas. Entonces el enfoque propuesto consiste en generar nuevos atributos para los nodos de la red, ya que representan sus intereses, pero de forma directa, a partir de tópicos que estén relacionados. Entonces, el primer paso es identificar cuáles son los tópicos de interés de cada autor, utilizando, claro, una base de datos grande, con miles de autores y miles de trabajos, cosa de que el análisis de texto pueda identificar cuáles son los tópicos. En este caso, por ejemplo, política, educación, sustentabilidad y redes sociales. Estamos agarrando un poquito de los tópicos que nos han mencionado en la conferencia. Y identificar cuáles son los tópicos que están relacionados, ¿ya? Por ejemplo, puede ser redes políticas o políticas y educación, y así. Y una vez identificados los tópicos que están relacionados, utilizar la información que tenemos sobre los intereses en estos tópicos para cada autor para recalcular nuevos atributos que muestren combinaciones de tópicos. Por ejemplo, redes y educación, redes políticas, redes y sustentabilidad, cosas así, ¿ya? Entonces da como un panorama como que abre a nuevas formas de entender el match entre intereses. Y esta representación de intereses puede ser utilizada de forma como directa para poder comparar intereses entre autores y establecer similaridades, ¿ya? Es decir, qué potenciales pares de autores tienen una mayor similaridad entre sus intereses, o hay métodos de predicción de enlaces que utilizan técnicas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, que agarran toda esta información concentrada, por ejemplo, de la red, junto con los atributos, y pueden generar predicciones también tomando esto como input. Entonces, ¿qué tan buenas son las medidas de atributos? ¿Qué tan buenas son las características? ¿Qué tan bien describen los intereses? Eso va también a tener un reflejo en la calidad de las predicciones. Y para probar esto, o sea, como para poder ver cómo se comportaba en distintas redes, utilicé 3 conjuntos de datos para las disciplinas de economía, neurociencia y psicología, ya dentro de un rango de años desde el 2012 al 2021, son 10 años. Y los datos los obtuve de un repositorio que se llama OpenAlex, ¿ya? Porque ahí está trabajando con Web of Science, pero es prueba de cabeza gigante. Estos datos son 100% abiertos y vienen desambiguados con fuentes externas, o sea, como que cada autor tiene un ID único. Y la metodología consiste en 4 pasos, ¿ya? Que es básicamente la partición de los datos en un set de entrenamiento y un set de testeo.
el procesamiento de texto, donde sacamos los intereses y recalculamos los nuevos atributos, y dependiendo de un parámetro acá, uno elige cuántos tópicos abre el análisis, ¿ya? En este caso hice un barrido, pero solamente voy a presentar dos valores que son 100 tópicos y 200 tópicos. El cálculo de la similaridad, utilizando la similaridad coseno, que es un método bastante utilizado en ciencia de datos, por ejemplo, para ver la similaridad entre dos vectores en espacio n-dimensional. Y la evaluación de las predicciones utilizando métricas de área bajo la curva, dos particularmente. Y la comparación se realizó con una línea base de 6 métodos de análisis de texto, bien tradicionales algunos y algunos más vanguardistas. Hay tema de factorización de matrices, análisis de modelamiento de tópicos y metodologías ya como más cercanas a lo que es word embedding. Y los resultados, perdón, es una tabla súper fomento, pero las dos líneas de abajo son variaciones del método propuesto, y en comparación con la línea base, la medida del área bajo la curva característica del receptor operador, que es AU-ROC, la metodología propuesta se desempeña mejor que todos los otros estándares de metodología de análisis de texto. Y pasa una cosa curiosa cuando uno aumenta la cantidad de tópicos. Ya yo les comentaba que había probado con 100 tópicos y 200 tópicos. Cuando uno le dice al sistema, búscame 200 tópicos, cada tópico se vuelve más y más específico, entonces hay menos correlaciones entre los tópicos que emergen. Entonces, si el método estaba basado en ¿cómo se llama? En la búsqueda de tópicos que están correlacionados, aquí se ve que claro, influye al aumentar los tópicos, baja la performance. Y hay otros métodos que mejoran su performance, o sea, que dependen, entre mayor información incorporen, mejor les va. Y en la otra medida, que es PRC, que es una curva que pondera la capacidad de recuperación versus la probabilidad de achutarle una predicción, que es Precision Recall, esa se comporta de forma distinta entre las distintas disciplinas. Entonces, como método general, obtiene mejores resultados en una métrica, pero en otra que pondera por cierto desbalance en los datos, se ven variabilidad en la predicción a través de las disciplinas. Eso es como que nos puede revelar un poquito sobre las disciplinas mismas, ¿ya? Eso es una de las cosas. La imagen muestra la distribución de la similaridad a través de la distancia en la red. O sea, perfecto. Enlaces, o sea, pares de nodos que están más cerca tienen mayor similaridad, y a medida que esa distancia aumenta, o sea, si están a un salto o dos saltos de distancia, esto decae rápidamente y luego se estabiliza en una baja similaridad con el resto de la red. Y eso refleja, bueno, los intereses están asociados como a la cercanía de la red, que es lo que uno busca también como coherencia con la literatura de estructuras que son homofílicas, o sea, como que uno busca conectarse con los que están estudiando los mismos temas, cosas así. Pero la tasa con la que decae depende de la conectividad de la red. O sea, la red de neurociencia, por ejemplo, se ve que es como más compacta, tiene un componente conectado mucho más grande en relación al total de nodos, y la distancia entre los nodos es menor en promedio. Entonces también esto fue un resultado inesperado, porque también están mostrando diferencias entre las distintas disciplinas. Y bueno, estas tres disciplinas también son una limitación, porque no se pueden extrapolar los resultados a otras disciplinas o al total de la ciencia.
pero abre una puerta para poder explorar el tema. Y lo otro es que el estudio se enfocó en medidas de similaridad de nodos, ¿ya? Directa, y, por ejemplo, hay otras medidas que dependen de la proximidad de la red, como les comentaba, que esas no se consideraron, solamente estamos viendo cómo se comporta predecir los enlaces solo utilizando texto. Pero estas se pueden combinar de alguna manera, y es una de las proyecciones que tiene el trabajo, de poder ver también cómo se comporta al combinar estas métricas basadas en texto con las métricas que utilizan tradicionalmente la estructura de la red. Bueno, también es una posible predicción combinar distintas formas de procesamiento de texto. Veíamos que al aumentar la cantidad de tópicos había métricas que mejoraban su performance y otras que empeoraban. Puede que sea una hipótesis, es que estén representando información distinta a nivel semántico, según están codificando distinta información o algo ahí por hacer doble clic. Y eso es hasta el momento lo que quería presentar. No sé si hay... Tenemos unos minutos para preguntas, bueno, también al final. No sé si alguien tiene una duda o consulta respecto al trabajo. Quizás si te pudiese referir yo, la base de datos que eso. Sí, exacto. ¿Cómo funciona Open Access? Digamos, por lo de los Science. Es como... Solamente es 100% abierta, es de fuente abierta, o sea, como que es un proyecto que es heredero del Microsoft Miner, y tiene cobertura que está siendo actualizada todo el rato. Es relativamente nueva, como el 2000, pero del 2020. Está volviendo rápidamente, es como un estándar. Y es de muy fácil acceso, hay una API para R. ¿No contáis con la API de WOS? Por eso la dejaste. No, es por el tema de la desambiguación de los datos. Porque, por ejemplo... Cuando sería API, vienen desambiguados los autores. Pero no perfectamente, digamos. No entendí. Es que depende de cuál API. Y hay que tener santo en la corte para tener una API. Sí, Sí. vos sobre todo. Sí, pagar. Sí, yo al principio partí trabajando con WOS, pero mirando puro web scrapping. Como que era minero. Era minero, sí, a la mano. Oye, bueno, muchísimas gracias. Lo que tú dices es las tres disciplinas son economía, psicología y neurociencia. Sí. ¿Qué pusiste como palabra clave para obtener los datos en la demanda? ¿Cómo buscaste los artículos que buscaste? Así en economía, sí. Ya. Y lo que saliera. Todo lo que ¿En saliera. inglés y en español? ¿O es solo en inglés? Solo en inglés. Sí. Entonces era economía así como muy amplio. Claro. Entonces son muchos datos. Sí, son... no lo tengo acá, pero claro, son alrededor de 40.000 públicos. No se puede dar más. Ya, la última. Sí, no me queda claro la estructura de la Edgelist, porque son autoría. ¿De la qué? ¿Son autoría? Sí, son autoría. Pero no son autores. Son autores y los son autores. Las autores. Y tú le asignas un peso en función de la similaridad a los vínculos. No. Los vínculos que ya existen no son los vínculos de interés, son los que aún no han ocurrido. Aún no, ya, claro. Sí, y eso se le asigna, claro, una probabilidad que sería un peso, se puede interpretar de esa manera. Pero, y eso se predice en función de los atributos individuales, de los no. Sí. Ya, estimamos, muchísimas gracias. Bueno, hoy, ya que estamos presencial, podremos compartir un poco más. Ahí está. Ya, vamos a comenzar. Quiero preguntar si... Sí, hay un mensaje en el chat, no sé si se lo preguntan. Aparte no estaba... Ah, Eso fue al inicio cuando no...
Sí, al inicio que nos tenían prendido el audio. Bueno, si alguien está en el chat y me puede corroborar que se escucha, porque acá al menos parece que el micrófono ya lo habíamos activado, se lo agradezco. Quiero preguntar si es que está presente presencial o online la presentación que se llama Los biomas del ecosistema de innovación, un análisis del efecto giroscopio en la producción científica en la web of Science y Scopus, de Cristiane Ferreira de Sousa. ¿No? ¿Online? Ahí voy a preguntar. ¿Me escuchan online o no? Aquí hay mensajes, pero tienes que bajar un poquito. No, sí, no, estoy... Sí, sí lo he hecho. Oh, no está la presentación. no está. Compartida, claro. Lo lamento. Ya, pero no está... ¿Sí? Pero consulta, Cristiane Ferreira de Sousa o... ¿No está, no hay nadie en esa presentación? ¿No? No sé. Bueno, se podrá comentar, si no, me avisa por favor por el chat o simplemente activa el micrófono. Vamos a ir con la próxima presentación, voy a ver si está presente, al menos acá no pareciera. Se llama Mirando más allá de la representación. Sí, nosotros. Ya, a ver, acá está tu presentación, ahí agradezco por favor que puedas Compartir, sí. compartir y tienes 15 minutos. Gracias. Ya. Ahí estamos. Ahí está, súper. Súper. Así que me voy presentando desde acá, ya te paso la cinta. Bueno, mensaje acá en el chat. Gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias por el interés en esta sesión. Esta presentación tiene mucho más que ver con aplicaciones del análisis bibliométrico y el enfoque de redes que los desarrollos más metodológicos, pero nos sirve mucho esta introducción del colega porque también vamos a referirnos en algún momento a redes de coautoría, ¿ya? La idea de este paper, que está todavía en preparación, y que estamos trabajando con estos autores, estos colegas que ustedes ven aquí, y con Matías vamos a estar presentando los resultados preliminares, es analizar las disparidades de género en la investigación en educación que se lleva a cabo por parte de autores chilenos, ¿ya? La motivación detrás de esto es que muchas veces en el campo de la educación, de la investigación educacional, que es donde nosotros nos desempeñamos con Matías y los otros colegas, de alguna manera invisibilizan algunas desigualdades de género bajo la idea de que es una área altamente feminizada, con representación más o menos paritaria de académicos y académicas, ¿sí? Entonces, tiende a problematizarse un poco más las disparidades en la academia, en las áreas STEM, por ejemplo, que son altamente más masculinizadas, que en áreas más feminizadas. Pero nuestra motivación es analizar qué pasa con estas inequidades de género si miramos las trayectorias de los investigadores en el tiempo, y no solamente una fotografía de su representación en un momento dado, ¿ya? Para eso nos parecía importante analizar estas trayectorias desde una perspectiva longitudinal, ¿no es cierto?, y desde una perspectiva del curso de la vida también. Y queremos ver cómo el género, entonces, de alguna manera forma o transforma las trayectorias académicas o investigativas, principalmente, de los investigadores en educación en Chile. Y más específicamente, analizamos el dropout, o sea, el abandono de la investigación, no necesariamente de la academia, pero de la labor de investigación, la publicación. También las inequidades de género en términos de publicaciones, en términos de primeras autorías, que nosotros lo homologamos a liderazgo, ¿no es cierto? Y también en los patrones de coautoría. Como ya comentó el colega, la producción académica, ¿no es cierto?, existen diversos predictores de la colaboración y de la productividad académica. Nosotros sabemos que existen también inequidades de tipo geopolíticas, institucionales, ¿no es cierto?, con instituciones que tienen más o menos recursos, más o menos prestigio y que se posicionan de distinta manera en el campo, disciplinares también, y por último también hay características a nivel del individuo, o sea, de los académicos y académicas, que de alguna manera predicen la productividad y la colaboración, y de esa manera también las trayectorias académicas.
Entonces, a nivel individual, hay varios predictores que son importantes, como la experiencia de los docentes, su posición o cargo, ¿no es cierto?, la disciplina en la que se desempeñan, y el género, que es nuestra variable de mayor interés. Existe harta literatura internacional respecto de el género y cómo hay desventajas para las mujeres que se desempeñan en la academia, que tienen que ver con discriminación, inequidad en el pago, ¿no es cierto?, de los salarios, inequidad o menor acceso a oportunidades de financiamiento, ¿no es cierto?, que todos estos tienen impacto luego en su productividad y en sus carreras. Por otro lado, también se investiga cuáles son los mecanismos al interior de la academia que generan también estas disparidades, y se ha constatado que existe una división desigual de la labor académica, en términos de que las mujeres tienden en mayor medida a dedicarse a la enseñanza, ¿no es cierto?, a la formación de estudiantes y a actividades como de lo que se llama el servicio académico o la gestión, y los hombres tienden a tener una mayor disponibilidad de tiempo para la investigación. Y también esto se enlaza con la diferencia en las responsabilidades de cuidado, ¿no es cierto?, y de trabajo doméstico, que es dispar para hombres y mujeres en general, pero también en la academia, y que se vio exacerbada con la pandemia. Ahí tenemos harta evidencia internacional al respecto, y cómo esto también obviamente va generando y ampliando las brechas de género en productividad, liderazgo, colaboración y promoción académica. Entonces queríamos saber nosotros cómo los efectos del género de alguna manera se manifiestan en estos distintos aspectos de la carrera académica, y para eso usamos datos de Scopus, de los journals de Scopus que están en el área de educación o en el área de Developmental and Educational Psychology entre los años 2011 y 2021, o sea, los autores en el fondo que publicaron en esas áreas, al menos un artículo en esos años con afiliación a una institución chilena, ¿ya? Y eso nos dio, bueno, y solo artículos y artículos de revisión o metaanálisis, ese tipo de cosas. Nos dio 5.640 autores. Usamos el API de Scopus para obtener esta información, ¿cierto? También tuvimos que limpiar los datos, mejorar la desambiguación de los autores, extraer la experiencia del autor o la edad académica, que también se le denomina, ¿no es cierto?, que son la edad, el año desde la primera publicación, los años desde la primera publicación en educación en Scopus. Y por último, inferimos el género de los autores usando el paquete Genderizer. En términos de técnicas de análisis, hicimos primero harto análisis descriptivo, después usamos Survival o Duration Models, que son los modelos para predecir el tiempo o los meses hasta que dejas de publicar, ¿sí? Modelos para datos de conteo, porque teníamos número de publicaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto usamos regresión Poisson para predecir el número de publicaciones y de primeras autorías según el género. Y finalmente, lo que puede ser de más interés acá, modelos de redes sociales, Bipartite Exponential Random Graph Models, para predecir la probabilidad de coautorías. Matías nos va a mostrar ahora los resultados, y tenemos como varias temáticas que vamos a abordar en los resultados, y vamos a terminar con el tema de los modelos de red. Bien, hola a todos. Bien, en términos de resultados, lo primero que nos interesó analizar fue la tendencia en el número de autores entre el periodo que señalamos de nuestro análisis según género. Y como se puede observar ahí, existe una mayor representación de hombres, de autores en cada uno de los años, y que además hay una tendencia de crecimiento muy rápida a lo largo del tiempo. Quizá no es tan como sorpresivo como en términos como de la brecha de género que se ve ahí, pero en términos como de composición del campo educacional, donde las pedagogías y todas las carreras de educación y doctorado son mayoritariamente femeninas. Entonces, por lo mismo quisimos evaluar la composición digamos, el porcentaje en el tiempo de estos autores con afiliación chilena. Y como se puede observar ahí, para todo el periodo de tiempo, la tendencia es bastante estable. Luego nos interesó
enfocarnos en los equipos mixtos de investigación para poder eventualmente después, primero acá descriptivamente, evaluar la homofilia de estas redes de colaboración según género. Y como se puede ver, pareciera ver que hay una mayor propensión a una mayor diversidad en términos de composición de género, es bastante ligera. Este aumento, entonces, digamos que la homofilia de género, para nuestro caso de estudio, ha disminuido en los equipos de investigación. Y ha disminuido, perdón, principalmente porque han disminuido la proporción de equipos solo de hombres. Sí, o sea, el club de Toby ha ido bajando en el tiempo. Y ahora quisiera que pusiéramos atención en términos de productividad, del promedio de artículos publicados en el tiempo. Y acá llama efectivamente la atención que se puede observar una mayor productividad de hombres en el tiempo respecto a las mujeres. Sin embargo, ambas tendencias tienden a crecer, como se puede observar ahí. Hay efectivamente acá interesante también ver que la brecha también se ha tendido a aumentar en los últimos 5 años también. Con respecto al análisis desde una perspectiva del curso de vida de los investigadores, nos interesó entonces analizar la participación de cómo es la composición en términos de género según la experiencia del autor. Entonces, perfecto. Donde podemos ver que a lo largo del tiempo hay una mayor brecha de género, sobre todo para los Early Career Researchers, en términos de experiencia en medio de las mujeres. Esta tendencia tiende a ser igual, entre 18 y 22 años de experiencia desde la primera publicación en Scopus, y esta brecha se vuelve a abrir en los últimos años de experiencia, los autores más serios. Estos son los resultados del análisis, de los survival analysis. Y efectivamente, como se puede observar, las mujeres tienden a abandonar la investigación en mayor propensión que los hombres, en un 17%, lo que se considera un efecto relativamente moderado. Y con respecto a la brecha de género, identificar la producción de artículos y en el liderazgo, digamos también desde el punto de vista del curso de vida de los investigadores, encontramos que hay una significativa brecha de género en el promedio de artículos publicados por los autores. Sobre todo, nuevamente se repite este patrón, ¿no? En los primeros años del curso de vida. Probablemente acá hay mucha hipótesis en términos como mencionaba al principio, conectando con la teoría, con el tema de trabajos de cuidado, la maternidad y paternidad también, que de alguna manera refleja ciertos patrones culturales, ¿no? Y que, claro, ya esta brecha ya deja de ser significativa a partir de los 12 años de experiencia publicando en el Scopus. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en términos del quién lidera el paper en términos de género, según la experiencia de los autores. Tiende a haber una pequeña brecha, pero la verdad es que no, contrario a nuestra expectativa, pareciera haber tenido una participación relativamente igualitaria, lo que fue contrario, como decíamos, como a nuestra expectativa. Pensábamos que iban a haber más artículos liderados por hombres. En términos de colaboración, quizás lo más interesante para esta conferencia en términos de análisis de redes, nos interesó justamente también analizar el tipo de colaboración que tienen hombres y mujeres a lo largo del curso de vida de estos investigadores. Y si bien, tanto en el panel de female como male, a lo largo de los años de experiencia, los patrones tienden a ser diferentes. Quizás la tendencia más llamativa es que
las mujeres senior, o profesoras titulares quizás, tienden a hacer una mayor colaboración nacional, es decir, entre instituciones chilenas, a diferencia de los senior profesores titulares, tienden a una mayor colaboración entre instituciones de Chile con otra institución de América Latina. Con respecto a los modelos de análisis de redes, se estimaron modelos de exponenciales aleatorios bipartitos, incluyendo solo por un tema de estimación los artículos entre 2 y 10 autores, y eso en realidad prácticamente incluye toda la muestra, el 95% del total de papers que descartamos. Donde en los nodos, el nivel 1 son los autores que participan en colaboración en artículos. Voy a pasar un poquito el tiro, mejora la tabla de resultados. Y entre los primeros resultados, estos son los resultados del metaanálisis, debido a que se estimaron estos modelos para cada uno de los años, y luego con un paquete R que se llama Metafor, si no me equivoco, se juntaron todos los grupos, digamos, los resultados. Y para cada uno de los años, lo primero que encontramos es que el número de enlaces tendió a ser menor de lo esperado, como se observa acá en los resultados. Y contrario como a nuestra expectativa, no hay diferencias tampoco significativas en la participación en coautorías según género, como se observa acá. Y lo que sí encontramos, y que es bastante interesante, es que hay una tendencia de investigadores más senior a participar en coautoría justamente por la experiencia durante el curso de vida que tienen esta clase de investigadores. Y también encontramos homofilia en términos de similar experiencia también, es decir, autores con similar experiencia, senior con senior, tienden a colaborar. Y también viceversa. También lo que, contrario a nuestra expectativa, si bien para algunos años vio que hay una diferencia, una tendencia significativa de homofilia por género, sin embargo los resultados del metaanálisis, evaluando por el valor P, no encontramos una tendencia significativa de coautoría, de homofilia por género, a pesar de que algunos años sí presentaban este efecto sobre la red. También ya no descuento. Así que. Vamos, porque estas son ya las conclusiones. Quizás mencionar que lo más interesante acá es que, a pesar de que la composición de género en términos de autores y de número de autores a lo largo del tiempo es similar, pareciera ser que los resultados nos indican que las mujeres tienden a abandonar la academia antes que los hombres, y asimismo también encontramos un patrón significativo en las diferencias de género también en términos de productividad, y que efectivamente la homofilia de género, como ya estábamos conversando antes, si bien existió en algunos años anteriores, está tendido a disminuir. Eso. Muchas gracias. Un aplauso. Paso para consultas. Yo al menos, bueno, en la UFRA donde yo trabajo se discute mucho, y una colega indicaba que con de 6 o 5 años, maternidad postnatal, un año menos, digamos, de trabajo, así que hacía un poco difícil la carrera. Yo lo que le quería preguntar, porque no la entendí muy bien, claramente no es mío, si es que muchos de sus indicadores no veían tanta desigualdad en algunas cosas, ¿ya? Pero esto ha sido el mapa general, o ha sido una evolución del tiempo, ¿aprendió la comunidad a incorporar esta variable, o ha sido presente? Un poco, ¿cómo se ha comportado en el tiempo? ¿Ustedes no lo vieron de manera longitudinal? Sí, estamos todavía pensando en cómo meternos longitudinalmente en el tema. Porque cuando pensamos en los académicos de distintos años de experiencia, vemos patrones bien distintos en términos de desigualdad de género para cuando miramos a los más seniors respecto de los más jóvenes.
¿ya? Y no sabemos si eso tiene que ver con un efecto histórico, es decir, los más senior estaban como en otro mundo académico, en otra academia, y ha cambiado como por temas de cohorte o efectos históricos, o si tiene que ver con la progresión de trayectoria académica, ¿sí? Están como los dos, en esto que mostramos están los dos efectos combinados. Lo que queremos hacer ahora es ver si es que podemos efectivamente tratar de separar esos dos efectos y ver si estas desigualdades aumentan, o que se ven, estas mayores desigualdades que se ven entre los investigadores más senior tienen que ver con que ha cambiado la academia en términos culturales, si se quiere, que hay mayor apertura a colaborar con mujeres y las mujeres producen más, o si tiene que ver con la trayectoria, como con lo que pasa a lo largo del curso de vida de investigación. Eso es lo que estamos tratando de separar. Por ahora no sabríamos decir esta ciencia cierta si tiene que ver con lo histórico o con lo de trayectoria, pero queremos separar esos dos efectos. Pero ¿Alguna otra consulta, comentario? Yo tengo una cadena que Me llamó mucho la atención la diferencia que hay en temas de colaboración, que los hombres tienden a colaborar más de forma internacional. ¿Han mirado, por ejemplo, si las publicaciones son solo en revistas o también en conferencias? Tal vez viajan más y hacen más redes allá. Sí, bueno, es que es difícil el tema de las conferencias para este ámbito en especial, porque no tenemos como el tipo de documento que es Conference Proceedings. En esta área no es muy potente. En cambio, en otras áreas como ingeniería, matemática, yo sé que es como lo más importante, digamos, como el ámbito del tipo de documento de publicación más importante. Acá hay muy poquito. Entonces, para meternos al tema de las conferencias, tendríamos que analizar, digamos, páginas web de conferencias o cosas por el estilo. Acá en esta materia, por lejos, lo que más predomina son artículos y después como también incluimos artículos de revisión. Entonces, lo que vemos en términos de diferencia de hombres con colaboración internacional y que se ve principalmente en los más senior, no lo encontramos en los más junior. Y yo creo que en eso también influye el tema, bueno, las becas de estudio en el extranjero, ¿no es cierto?, que tanto hombres como mujeres han logrado establecer esas redes internacionales que antes establecían más quizás solo los hombres. Eso es como lo que hemos podido ver. Alejandro. ¿Tengo tiempo para preguntas? Sí, sí, todavía tenemos que... Tengo hartas preguntas sobre la sensibilidad, bueno, sobre todo con Erdos y las cosas que me quedan. Uno, ustedes están agregando periodos, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos periodos están agregando? Anualmente teníamos 11 años. Sí, Son 11 años en normal. Sí. exacto. Y los otros son 11 grupos. ¿De qué específicamente? O sea, ¿qué son los 11 grupos? Son los años, sí. Son 11 años. Ok, o sea, Sí. cada año. Ok. ¿Y qué tan grandes son cada uno de los años? Estamos hablando ¿De autores? Sí, de cuánto. Sé que aumentó harto en el tiempo, o sea, ha sido justo una década de explosión de las publicaciones en educación y en ciencias sociales, yo creo que en todo, pero no tengo ahora comentar. Pero estamos hablando de miles. Yo me acuerdo que desde el 2018, de hecho tenemos un gráfico, prácticamente el 60% son puros nuevos autores. Okay. Sí, y la otra mitad del 17 al 2011. Es que me llama la atención varias cosas, porque uno, el metaanálisis muestra que hay dispersión en el Q, ¿cierto? O sea, hay alta dispersión en el channel. Entonces puede ser que, como decían ustedes, que quizás hay un año que algo pasó, que eso lo pudiese permitir, entonces si pueden hacer un ejemplo. O sea, ahí podrían identificar, oye, este año, como que casa, ¿por qué está agregando dispersión a los datos? Sí. O nos ayudaría como a identificar ese efecto histórico, quizás, como de corte. Y lo otro, no sé si chequearon las bondades de ajuste, porque no creo que converjan si son tan grandes, o sea, si son miles, no sé cómo andan las bondades de ajuste, estos de como Python Plus. Sí. Bueno, pero si está bien, sí. Increíble. Porque... Diego Palacios no colaboró en esa parte y es como que era satisfactorio el ajuste de los modelos en los dos niveles. Pero, claro. Y mi última nota es que en realidad me parece que el coeficiente está muy grande. Eso me genera un poco de... O sea, por ejemplo, ahí tiene un valor de 11 en los edges, un valor de 8 puntos algo. Y en general yo diría que eso es un indicador de que hay un problema de especificación en Erdos. O sea,
Esa es mi intuición, pero me parece súper interesante lo que están haciendo. Gracias. Bueno, seguimos teniendo algún espacio para preguntas. Me huele que hay una opción de futuras entradas cualitativas interesantes, como de casos de resiliencia, digamos, y que es difícil pensar en esto sin esas dimensiones como políticas alternativas, estrategias personales, etcétera, pero súper bueno. Bueno, de hecho hay más cualitativo que cuantitativo en esto. Está el trabajo de Annalisa Muñoz de la Universidad Católica, también hay una colega que estaba en la Universidad de Hurtado, Mandiola, que habla como de esta distribución desigual del trabajo académico, y habla como de una metáfora que es la casata. Dice que los hombres tienden a quedarse con la parte del chocolate de la casata, que es la investigación, y las mujeres con la frutilla y la vainilla, que sería docencia y gestión. Ese tipo de cosas. Bueno, al parecer no tenemos, me corrigen en el Zoom, pero yo hice la pregunta. Dos presentaciones que al parecer no están las personas. Una es, si mi portugués no me falla, ¿cierto? Los biomas del ecosistema de innovación, un análisis del efecto giroscopio en la producción científica de la Web of Science Scopus. Y otra también en portugués es los desafíos del acceso abierto en los países africanos de habla portuguesa. Contribución a la investigación científica de João Evangelista, ¿no? No estaba online. Y bueno, gracias por responder. Así que nos vamos quedando solamente con mi presentación. Así que vamos a tener un espacio un poquito mayor para uy, yo estoy mareando. La pregunta de rigor. En el Zoom, ¿se ve la presentación que dice redes confianza? Ya, gracias por responder. Bueno, yo voy a presentar ya un estudio que tiene algunos años, lo terminé hace un par de años ya. Bueno, mi nombre es Patricio Padilla, soy sociólogo, soy doctor en sociología, y esta investigación la tengo más o menos orientada en tres grandes focos. Uno, que es sobre las características de las ciencias agrarias, pensando en entrar más de la cienciometría, es decir, estadísticas de la ciencia, digamos. Entre el 89 y el 2016, esto lo hice en la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo. Hay otro artículo más enfocado en las preguntas sobre comunidades de investigación, digamos, los desafíos metodológicos para poder identificar comunidades. Eso está en la revista española Comunicación Científica. Y hay una entrada más de América Latina, que está próximo a salir en el libro que edita, ¿cierto?, Francisca con Alejandro. Por ahora yo voy a hacer un pasado más bien descriptivo de algunas cosas que quizás me parecía menester poder incorporarlas, no con el detalle y la prolijidad, ¿cierto?, de los modelos más sofisticados de redes que he visto acá, así que, pero por lo menos me gustaría compartirle parte del trabajo que yo realicé. Ahí está. Bueno, el objetivo, ¿cierto?, era un poco analizar los temas de confianza reticular y la conformación de grupos en la transmisión de producción de ciencias agrarias en Chile entre el 89 y el 2016. Las ciencias agrarias o agrícolas, ¿cierto?, son la agricultura, silvicultura y pesca, las ciencias animales de la leche, la ciencia veterinaria y otras ciencias agrícolas. Una de las razones, tengo como tres razones. Hay una que es más vinculada como con datos, que tiene que ver con que, de hecho, los estudios de red y como cienciometría, lo que tiene que ver con medicina, física y astronomía ha estado bastante abarcado, pero esta es la tercera área de mayor producción científica en Chile, y la verdad es que no había mucho estudio de estas características, la verdad. Y la segunda tenía que ver con que también corresponden a un área prioritaria de la ciencia agraria respecto a la I+D en Chile, es decir, considerando los créditos presupuestarios públicos de Corfo. Y además, la ciencia agraria en Chile, en virtud de estos indicadores, además de la clásica agencia, ¿cierto?, CONICYT, ANIC, disponen del Ministerio de Agricultura, bueno, Corfo y otras, quienes se enfocan también en la generación de conocimiento. Pero la razón de verdad es que era más normativa, era porque yo trabajo en la Araucanía y ahí, digamos, tenemos una situación que hay una
profusa generación de artículos de ciencia agraria. De hecho, creo que es el tercero a nivel nacional en la Araucanía. Pero tenemos una agricultura que es sumamente baja en consumo de tecnología, ¿ya? Muy precaria, genera mal empleo, poca intensidad en conocimiento, pero tenemos por otro lado una generación de producción de alto nivel. De hecho en uno de los artículos que yo lo publiqué, para mi sorpresa, varias de las instituciones que más publicaban eran justamente de la Araucanía. Entonces, sin culpar a los científicos, aquí más bien, ¿cierto?, hay en ocasiones brechas que hacen difícil este contacto entre la generación de conocimiento y la incorporación de problemáticas públicas, privadas, etc. ¿Ya? Por ahí fue. Más o menos trabajamos, ¿cierto?, con 9.873 artículos, identificamos 11.000 autores, 1.973 instituciones, 92 países asociados, ¿cierto?, a la producción científica chilena en ciencia agraria. Bueno, también hubo un aumento como muy sostenido en el año 2007-2016, y hay varios estudios como más descriptivos de política quienes indican que en este periodo en Chile en general hubo un aumento en casi todas las áreas científicas de todo esto retornado de becas Chile. Entonces, en general, esto es muy natural para el resto de las áreas científicas, que hay un crecimiento más o menos grande y no obedece a algo particular de la ciencia agraria. Si vemos como la vocación, ¿cuáles son las cosas que se publican? Está enfocado a la pesquería, a la agronomía y a las ciencias veterinarias. Es decir, si las ciencias agrícolas pudiesen tener algún énfasis, tiene que ver con esos tres campos de trabajo en todo este periodo del 89 al 16 que publicaba. Y también viendo algunas disciplinas que no pertenecen al campo de las ciencias agrícolas, pero siempre están presentes bajo categoría como mecanismo interdisciplinario. Siempre está la biología marina. Yo creo que obviamente con su relación con la disciplina de la pesquería, digamos, que está muy relacionada como ámbito más interdisciplinario. Y hay otras cosas abajo, ciencia de las plantas, ¿cierto? Hay temas de ecología, química, y al último, si ustedes saben, economía también, ¿ya? Pero biología marina y agua dulce es la que está más presente. Respecto a los países de colaboración, ¿con quienes colabora Chile para hacer ciencia agrícola? Es mayormente Estados Unidos, ¿ya? Y con una débil también participación de América Latina, pero con algunos énfasis que vamos a hacer. Usted, bueno, saben seguramente mejor que yo que digamos, los temas de producción científica hay una discusión que no está resuelta, pero que tiene que ver con los indicadores de liderazgo científico. Ya tiene que ver un poco respecto a, hay una tesis que es bien famosa, la de Pablo Kramer, quien con un estudio, digamos, que si uno lo ve caso a caso hay cambios, digamos, pero a nivel global, él muestra que los grupos de alta productividad científica en América Latina, es decir, los grupos de mayor productividad, cuando colaboran internacionalmente, es decir, cuando publican en Nature, cuando publican en convenios macros con la Unión Europea, lo hacen como co-investigadores, digamos. ¿Ya? Es decir, lo hacen, y él le denomina a esto que son condiciones, dice que es una integración subordinada, si nos integramos con el primer mundo, pero en condiciones de ventaja. Hay estudios de Claudio Ramos, algunos más específicos, que también un poco cuestionan un poco la veracidad de estas tesis con grupos particulares. ¿Ya? En ciencias sociales hay una colaboración, pero no siempre en términos de co-investigación, y también hay algunas entradas un poco más particulares con estas mismas disciplinas que van mostrando que en ocasiones no es tan así la situación, pero hay un dato que al menos no viene de él, sino incluso de la propia NIT, en los informes respecto a el típico anuario que saca CONICYT todos los años. No la estamos pasando, estoy detenido en esto, Fabián. Que tiene que ver con que, si ustedes se fijan en los anuarios que sacan año a año, el tema del liderazgo científico se planteó ya como un problema. Es decir, que en Chile ya se está perdiendo muchos niveles de liderazgo de grupos de alto productivos. O sea, ya un tema como de carácter público, me refiero. Pero en el caso de la ciencia agraria, si ustedes se fijan, donde hay alta impacto normalizado liderado, es decir, las ciencias que los grupos de investigación nacionales, con nacionales me refiero, obviamente ustedes lo saben, ¿cierto? Donde no son personas chilenas de nacimiento, sino que participan en instituciones chilenas. Para el caso, si hacemos un zoom a las disciplinas, en las ciencias del suelo,
Y la ingeniería agrícola, lo que se publica son, mayormente tiene un nivel de liderazgo alto, que es distinto al resto del campo. Pero, por ejemplo, si se fijan esto en entrevistas, en focus group, mirando estos resultados con gente participante de la ciencia agraria, si se fijan en política y economía agrícola, la barra azul es mucho más largo porque casi todo lo que se publica de las ciencias agrarias chilenas no es liderado por instituciones chilenas. Y lo que me decían a mí en estos focus group, que política y economía agrícola tienen una particularidad, ellos mismos se sorprendían en el doctorado, que es una subdisciplina que estructura el campo, es decir, tiene un nivel más epistemológico de la ciencia agraria. Por ende, no era menor, no era un batato baladí, decían ellos, que dentro de la producción científica chilena, los datos vinculados a política y economía agrícola no fuesen liderados por instituciones chilenas. Entonces, para ellos también fue sorpresivo esto, porque al parecer la víctima, digamos, del campo lo manejan 8 grupos. Bueno, ¿para qué les voy a decir cómo han gozado la gente que trabaja en los temas de postcolonialismo con estos datos? O sea, se han hecho un festín con esta información. Respecto a los temas de, ¿cierto?, la red global, si ustedes se fijan, es decir, las instituciones chilenas son las rojas, y este es el mapa, digamos, completo. Obviamente, como hay altos procesos de internacionalización, hay mucho vínculo con otros actores, pero esta es la red internacional que crea, que construye, que modela, que fabrica, ¿cierto?, la ciencia agraria cuando colabora. Y vemos, ¿cierto?, que dentro de esta conformación el 23% son instituciones chilenas, el 44% son universidades, el 27% son instituciones vinculadas a gobiernos, ¿ya?, al sector público, y el 5% vinculado a la sociedad civil, ¿ya? Y ahora, si es que nosotros hacemos un zoom al 1% de instituciones que tienen más centralidad, es decir, ya nos vamos metiendo al core del asunto, acá hay datos que son bien entretenidos, que yo lo estoy trabajando ya a nivel más cualitativo. Es decir, dentro de los grupos que tienen más centralidad, de los que más colaboran, etc., ahí está la Universidad de California, la Universidad de Florida, las Naciones Unidas y la Arcus University, que creo que es de Países Bajos, ¿no? Hay Dinamarca. ¿Ya? Entonces ahí hay una participación. Lo que estoy haciendo ahora, lo quería echar acá, pero no tuve tiempo, la verdad, es ver qué están publicando, hacerle un zoom ya, cuáles son los papers, quiénes son las personas, qué están trabajando, etc. Y trabajándolo de manera más cualitativa, con entrevistas, etc. Eso lo deja para otra presentación, que son datos bien interesantes. Pero también va mostrando esto sin un ánimo de juzgar ni condenar nada, ¿cierto? Es una descripción, ¿ya? Ahí, cada uno puede hacer los juicios que tenga, la ciencia es una actividad global, lógicamente, esta situación es evidente que puede ocurrir. Y respecto a los temas de colaboración, si ustedes se fijan, la participación, digamos, de colaboración científica como nacional va muy en aumento, pero baja mucho la latinoamericana. Aquí voy a profundizar un poquito más de esto. En general, las instituciones que generan CTCI, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el ámbito de la ciencia agrícola tienden a juntarse entre nacionales y con internacionales que son Estados Unidos y España, pero no con América Latina. Algo pasa con la red en América Latina, ¿ya? Acá hay un dato, hoy no lo tengo, pero mira, si se fijan, el año 2015, la comparación de la colaboración nacional con la internacional siempre ganó la nacional, y el año 2015 cambia la pauta de colaboración, cambia, es decir, ya la ciencia agraria entra en un proceso tan grande de internacionalización que aumenta, digamos, desde todo el periodo que nosotros trabajamos, ya aumenta, por ejemplo, ya la ciencia tiene un fuerte componente global, digamos, y afectó obviamente las pautas de colaboración en el campo. Por eso que también en Chile salen también muchos fondos y proyectos vinculados a la internacionalización, para la inserción de investigadores extranjeros, los mismos convenios marcos, etc. Y si se fijan, esto tiene que ver con los países de colaboración, y cuando se señala que son exclusivas, es que solamente la participación de instituciones chilenas con la del país, y las que son multirregionales cuando además hay otro país, además de Estados Unidos. Pero en este caso, si ustedes se fijan, hay una marcada relación entre Chile y Estados Unidos, que es muy directa, digamos, participan pocos terceros. Y si se fijan, la Argentina, que es con las personas que más colaboran, hay mucha participación también de terceros países, ¿ya? O sea, la red latinoamericana de ciencia agraria, la verdad, son bastante débiles, ¿ya? Y no voy a referir mucho a las conclusiones, pero
Como yo les comentaba, ¿cierto? Hay una débil articulación en América Latina respecto a esto, donde no alcanzó las 10% de las colaboraciones totales. La predominancia, algo que ya fui comentando, ¿cierto? La predominancia que ha tenido Estados Unidos como actor clave, ¿cierto? Y finalmente el bajo nivel que tenía Chile y América Latina. Creo que anduve bien con el tiempo. Fantástico. Así que eso, bueno, agradezco que me puedan aplaudir así como yo. Eso. Así que, bueno, vamos a tener un espacio más grande. Yo ahí la invitación que le haría también a los colegas que están online es que si quedaron preguntas en virtud que no vinieron las personas que teníamos lamentablemente, pudiésemos retomar algunas consultas que teníamos con Ignacio, ¿cierto? Y con Lorena y Matías. Con Lorena y Matías, si es que hay alguna pregunta, no sé, alguien de manera online, si tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono, indicarla, o bien, o escribirla, o acá también, digamos. No sé si hay alguna consulta mayor respecto a la presentación de nuestros colegas. Yo, con respecto, muchas gracias por tu presentación. Quedé con la duda, ¿esto es Web Science Core Collection o Sí. incluye Emerging? Sí, no, es con Emerging. Y mira, una muy buena consulta, porque nosotros antes de hacerla, nos reunimos con el grupo de Fondesit vinculados a estos temas. Y ellos nos decían que para ellos Scopus no, o sea, no. Porque en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, donde yo trabajo en sociología, ¿cierto? Ahí la Scopus tienen un peso incluso respecto al puntaje, para los antropólogos, los capítulos, los libros son insoslayables. Cada disciplina tiene ahí su mundo. Y al menos ellos nos decían que, para la discusión que teníamos con ellos, que no era para ellos en realidad lo que es ciencia corriente principal para la ciencia agraria es Web of Science. Y Scopus prácticamente decía que podría hasta distorsionar la muestra, no comentaba, incluso no la incorporamos mucho. Pero sí, eso, incorporamos las emergencias. Eso. ¿Alguna otra consulta? No solamente con mi presentación, con las demás. Todavía tenemos 10 minutitos más. ¿Todo bien? Seguimos con Estados Unidos. ¿Sí? Y con España, lo primero, España también. Sí. Hay una forma de ver si no es también, si no proviene de que algunos chilenos que se forman en estas disciplinas van a hacer un doctorado en Estados Unidos, en España, y vuelven después y colaboran con personas de... Como dato no lo puedo saber, pero fue lo que nos dijeron los investigadores de este campo, que en general hay una relación que no se traduce como redes multiplex, ¿cierto? No se traduce solamente en colaborar. La producción científica es la cristalización de un vínculo que es más profundo, que tiene que ver con lo más genérico, lo más grande de la colaboración científica, que no es la coautoría, estrictamente, sino justamente lo que tú dices, es la participación en programas, es la participación, digamos, en formación de académicos, digamos, de académicas, pero que la producción científica en coautoría es una expresión, digamos, es una cristalización de vínculos que tienen una más larga data y que se expresan en otros mecanismos, como puede ser efectivamente la formación de posgrado, probablemente. Así que sí, para ser honesto, yo no ahondé sobre eso, sobre la naturaleza del vínculo, pero sí era, de hecho, las entrevistas que hicimos, ya teniendo los datos a la mano, era algo que indicaban también estas mismas personas, que tiene que ver justamente con las redes de los temas de formación. Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Yo tengo una duda, Ignacio. Sí. Que mencionaste una inteligencia artificial y tengo la duda en qué parte del proceso se utilizó. ¿Hicieron una inteligencia artificial que ustedes crearon o estaba disponible? No, no utilizamos inteligencia artificial. El tema es que los métodos que utilizan inteligencia artificial necesitan como un input, ya así Claro. como una entrada de datos, y esos son en general medidas de similaridad, características de los nodos, y el comentario iba a que qué tan bueno sea el resultado de la inteligencia artificial depende mucho de los datos que uno le mete. ¿Ya? Entonces, como qué tan bien representa la
representación semántica, por ejemplo, de los intereses de los investigadores, va a influir en qué también se desempeñan los métodos de inteligencia artificial que utilizan. Ahora, de esos hay varios que incorporan ambas dimensiones, ¿ya? La estructura de la red y datos complementarios, ¿ya? Pero son bastante nuevos, ¿ya? Como que esos desarrollos tienen 5 años, más o menos, de ahí en adelante. Perfecto. Bueno, última, para alguien que esté por Zoom, si tiene alguna consulta, porque ya si no vamos a ir cerrando la sesión. ¿No? Bueno, voy a partir agradeciendo a la gente que se conectó amablemente, que nos pudo escuchar de manera online, porque también a ustedes, y bueno, ya los que estamos acá tendremos ya la oportunidad de compartir un poquito más. Así que me despido ahí de Felipe, Paulina, Roberto y Fabián. Muchísimas gracias por participar. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Voy a cortar acá la